Tras el trágico diagnóstico de Fernando del Rincón, su esposa ahora se despide. Fernando del Rincón, el periodista que durante décadas desenmascaró dictaduras, denunció corrupciones y dio voz a los silenciados, había recibido una devastadora llamada. El cáncer que creyó haber vencido años atrás había regresado. Pero esta vez, más feroz, más despiadado. Y con él, el silencio que antecede a las tormentas más oscuras. Nadie estaba preparado. Ni sus colegas, ni sus amigos, y mucho menos su esposa, Mariana, quien hasta la noche anterior aún acariciaba su rostro mientras le decía, con ese amor que solo conocen las almas que se han fundido una en la otra: esta batalla también la vas a ganar. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Fernando no fue solo un rostro en pantalla. Fue la verdad con nombre y apellido. Fue el periodista que se atrevió a hacer las preguntas que otros callaban. El que lloró con madres que perdían a sus hijos por guerras absurdas. El que abrazó a refugiados sin importar banderas ni religiones. Cada noche, millones se refugiaban en su voz, en esa certeza que solo los valientes transmiten. Pero ahora, el mismo hombre que tantas veces desafió al poder, lucha contra el enemigo más íntimo, más silencioso, su propia fragilidad humana. En su casa, transformada ahora en una suerte de santuario íntimo, se vive un duelo anticipado. Sus hijos, Emilio, de 11 años, y Valeria, de apenas 7, preguntan con inocencia cuándo papá volverá a contarles cuentos en la cama, cuándo volverá a reírse fuerte, como lo hacía cada domingo por la mañana, preparando panqueques. Mariana guarda silencio. A veces se encierra en el baño, apoya la cabeza contra el azulejo frío y llora en silencio, con una rabia que le aprieta el pecho. Sabe que las horas corren como cuchillas y que cada segundo con él es una cuenta atrás. La recaída no solo fue física, sino emocional. El hombre fuerte, de voz grave y mirada penetrante, hoy batalla con el dolor, la fatiga, la incertidumbre. Sin embargo, hay algo que se niega a morir en él: la dignidad. Hasta el último momento, Fernando se niega a ser recordado como víctima. Pide que se lo recuerde como luchador. No por fama, no por premios, sino por su causa: la verdad, la justicia. Mariana, entre sollozos, escribió una carta que entregó a su círculo más cercano. En ella decía: «Me despido poco a poco del amor de mi vida, no porque quiera, sino porque la vida nos empuja. Verlo debilitado, tan distinto de aquel guerrero incansable que conocí, es como ver desmoronarse una catedral ante mis ojos. Pero en su mirada aún hay luz, y mientras haya luz, hay amor, y mientras haya amor, él vive». El país entero comenzó a enviar mensajes de apoyo, desde presidentes hasta humildes campesinos, porque Fernando no era de nadie y era de todos. Su legado había traspasado fronteras, ideologías, idiomas. Y ahora, mientras Mariana lo abraza entre almohadas, mientras sus hijos le acarician las manos frías, el mundo contiene la respiración. ¿Será esta la última batalla de un gigante? ¿O simplemente la antesala de una nueva resurrección de aquel que tantas veces desafió lo imposible? Los médicos no son optimistas. El cuerpo de Fernando resiste como puede, pero las estadísticas son crueles. Sin embargo, Mariana se niega a perder la fe. Ella lo ve dormir, lo escucha murmurar en sueños frases de viejas entrevistas, nombres de víctimas olvidadas. Incluso ahora, en su lecho, sigue siendo periodista. Sigue buscando la verdad. Y quizá esa sea la verdadera lección: que el valor no está en vivir mucho, sino en vivir con propósito. Que un hombre como Fernando del Rincón no muere, se transforma. En ejemplo, en legado, en historia. Hoy, su familia se despide poco a poco. No con gritos ni con rabia, con gratitud, por haberlo tenido, por haberlo amado,
por haber caminado junto a un gigante. Y tú, que lees esto, no lo olvides. Mientras haya memoria, Fernando sigue vivo. ¿Quieres que te cuente cómo fue su último mensaje al aire? Porque incluso ese fue inolvidable. Porque antes del diagnóstico que conmovió al continente, antes del silencio de su estudio en Miami, hubo una voz que cruzó fronteras, que incomodó a presidentes y conmovió a millones. Fernando del Rincón no fue solamente un presentador de noticias. Fue una fuerza imparable, una figura que no temía mirar de frente al poder, ni a los fantasmas de su propio pasado. En esta travesía de más de 2 décadas, se construyó una carrera marcada por éxitos, controversias y momentos que ya son historia de la televisión en español. De México a Estados Unidos, de Telemundo a Univisión, de Mega TV a la cúspide de CNN en español, Fernando se transformó en sinónimo de periodismo valiente, directo, humano. Pero también vivió sombras, acusaciones, despidos, reinvenciones y una capacidad casi sobrenatural de resurgir. ¿Qué tiene este hombre que lo convirtió en el entrevistador más temido por los poderosos y a la vez en el más querido por el pueblo? ¿Cómo pasó de ser un joven reportero con acento norteño a una de las figuras más influyentes de la prensa hispana en América? En los próximos párrafos te llevaré por la biografía no contada de Fernando del Rincón. Conocerás sus inicios, sus caídas más duras y sus momentos más brillantes. Te hablaré del día que Juan Gabriel le respondió con una frase que hizo historia, de sus coberturas en Irak y Japón, de cómo se levantó tras la tormenta personal con su exesposa y de cómo se consagró como el mejor presentador de noticias, según People en español. También entenderás por qué Conclusiones no era solo un programa, sino una trinchera diaria por la democracia. Porque si alguna vez alguien mereció ser llamado el periodista del pueblo, fue él. Y ahora, abre los ojos, ajusta el volumen de tu mente. Aquí comienza la historia de Fernando del Rincón, el hombre que no supo callar. Porque no se trata solo de un periodista, se trata de un hombre que lo dio todo. En cada transmisión, Fernando del Rincón no solo nos informaba, nos educaba, nos sacudía, nos obligaba a mirar lo que muchos querían esconder. En tiempos de indiferencia, él fue un grito de conciencia. En épocas de manipulación, fue una brújula moral. Y hoy, cuando su voz se debilita por dentro, cuando su cuerpo pelea una batalla cruel, es nuestro turno de hablar por él. No esperemos su ausencia para valorarlo. No esperemos el silencio final para entender lo que significó su voz. Aún lo tenemos entre nosotros, aún respira, aún sueña, aún nos escucha. Es tiempo de rodearlo de la misma fuerza que él nos regaló por décadas. Porque Fernando no solo merece homenajes póstumos, merece amor en vida. Él no buscó ser una celebridad. Nunca vendió su alma por fama. Rechazó guiones prefabricados, desafió agendas oficiales y muchas veces, demasiadas, pagó el precio de decir la verdad. ¿Cuántos lo abandonaron cuando fue acusado injustamente? ¿Cuántos lo juzgaron sin conocer su lucha interna, su historia, su contexto? Y sin embargo, Fernando no guardó rencor. Regresó, más fuerte, más humano, más real. Hoy, sus hijos preguntan por qué papá ya no juega como antes. Su esposa contiene las lágrimas frente a ellos, pero por dentro se quiebra. ¿Y tú, que alguna vez lo viste confrontar a un dictador o consolar a una madre entre escombros, sabes bien que no estás ante un personaje más de la televisión. Estás ante un símbolo de lo que el periodismo podría ser, si todos tuvieran el coraje que él tuvo. Porque honrar a Fernando del Rincón no es solo mirar hacia atrás, es mirar hacia adentro. Es preguntarnos qué haríamos nosotros si tuviéramos su micrófono, su cámara, su responsabilidad.
¿Tendríamos el valor de decir lo que otros callan? ¿Seríamos capaces de mirar a los ojos de la injusticia sin temblar? Él lo hizo, y lo hizo durante años, frente a gobiernos autoritarios, frente a tragedias humanas, frente a las cámaras que no perdonan. No se escondió, no se doblegó, no huyó. Y ahora que el destino lo empuja a una nueva batalla, una que no se gana con argumentos ni exclusivas, sino con fuerza interior y amor colectivo, necesita de nosotros. Su legado no es una estatua ni una placa. Es una conciencia despierta. Es el eco de miles de entrevistas inolvidables. Es el rostro de los que no tenían voz, proyectado cada noche por su pantalla. Y por eso, hoy más que nunca, debemos hacer lo que él hizo tantas veces por otros. Estar presentes, sin juicios, con empatía, con gratitud. Fernando del Rincón nos enseñó a no rendirnos. Ahora, que sienta que no está solo. Por eso, hoy no te pedimos solo oraciones o palabras bonitas. Te pedimos que no lo olvides, que compartas su legado, que cuentes su historia a los más jóvenes, que le escribas aunque no lo conozcas, porque sí, aunque no lo sepas, él te leyó, te escuchó, te representó. Honremos su vida mientras la vive. Abracemos su causa. Seamos eco de su voz cuando ya no pueda hablar tan fuerte. Fernando del Rincón no es perfecto, pero fue, y sigue siendo, profundamente necesario. Y si algún día su silla en el estudio queda vacía, que no sea el olvido quien la ocupe, sino el respeto de un continente entero.